Bueno, acá estamos. ¿Cómo le va, Hola, Rosario. compañero Muy Facundo? bien. Ahí estamos los dos. Bueno, En realidad, yo estoy de comedida, así que el conductor es el señor Facundo Herrera con el señor Alberto Pérez, que hoy sí, tampoco sí, está ahí. sí, Yo sí. no soy Alberto Pérez, aclaro por las dudas si alguien confunde. Rosario me hace la gamba. Ella es la Es abeja para no, reina. para no dejarlo solo. La abeja reina, Hemos bueno. ganado mucho en el cambio. Bueno, ahí hemos develado a nuestro querido invitado. ¿Cómo están todos y todas? Estamos en Norita Streaming. Esto se sale por arriba. Ahí recordando al querido Marechal, porque nosotros suponemos que, porque hay formas hipotéticas de pensar cómo se sale por arriba y metafóricas, pero nosotros creemos que es pensando, que es debatiendo, que es conversando, que es escuchando al otro, y desde ahí, desde ese razonamiento que Una tanto especie de, hace de falta, modé, lo claro, nuestro. que tanto hace falta en este país, donde los gritos son los que se imponen, donde esa lógica libertaria, donde la libertad individual está por encima de la libertad que nos convierte como comunidad patriótica, en este país, bueno, digamos, donde hay un gobierno opresor, donde la libertad, como te digo, se toca muy por debajo de la sábana. Ahí estamos nosotros, con Rosario Lufrano ahora y con un invitado muy especial. Un invitado muy especial porque se sale por arriba, pero siempre la pregunta es cuál es la herramienta, ¿no es cierto?, de esa salida, porque estamos en un momento de impacto, ¿no? Parece que todo está dormido, parece que Sí, nadie se juega nada, parece que están en la espera. La esperanza es el que espera, pero el que espera también desespera, ¿no es sí, cierto? sí, Porque sí. mientras tanto se juega esto de, bueno, a ver, quizás el gobierno se desgasta, quizás le sale mal, quizás esto no lo puede sostener, entonces apareceremos nosotros como oposición o como alternativa. Pero en el mientras tanto hay mucha gente que sufre. Si vos tenés 1 millón de pibes que se van a dormir sin comer, eso debiera movilizar a todos y a Exacto. todas. No debieran estar especulando con esta cuestión, pero esto es una posición mía, personal. Esta especulación es muy irritante. Entonces, cuando después sale, por ejemplo, la expresidenta de la Nación y dice, es el bimonetarismo estúpido, y ahí se da un cruce Sí. con el presidente, o le dice a los sindicalistas, ya el sindicalismo no representa a la mayoría de los trabajadores de Argentina, porque además tenemos una enorme informalidad, problemas que no han podido solucionar Sí, los sí, gobiernos sí. peronistas. No, pero además uno puede ver la tragedia porque, a ver, hay dos tipos de debates que uno puede dar, desde un nivel de objetividad y un nivel de subjetividad. Sí, El nivel de objetividad es donde la verdad, nos acercamos cada vez más a la verdad. Después está el relativismo, que toda persona tiene, la subjetividad con el análisis de los datos concretos. Pero acá, ¿qué puede llegar a justificar, Rosario? Pegarle tiros y balazos a nuestros queridos jubilados. Desde el nivel de objetividad no hay no, nada ninguna base justifica. Ahora te ideológica. pregunto, ¿cómo es posible que ante esa imagen Sí. dolorosa, repugnante, no salgan todos? ¿Por qué están solos los viejos? Viste Exacto. cuando yo siempre, ¿Por qué esto no lo salen hablamos los muchas jóvenes? veces con Facundo, digamos, acá Claro, se dijo muchas veces, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, exacto. los jóvenes y la política, bla, bla, bla. No pasó nada. ¿Por qué los jóvenes? No pasó nada. Ahora van los viejos, son los que ponen el cuerpo. Claro, ¿Y dónde está el resto? ¿Qué sé yo? Sí, ¿y por qué los jóvenes permiten que les peguen a sus abuelos? no lo Y sé. acá no pasa nada. No Y pasa estamos todos nada. tranquilos. Bueno, estamos con Artemio López, consultor, analista político. Gracias, Artemio, por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Les voy a dar una noticia que les va a levantar A un ver, poquito A el ver, ánimo. Los centros de estudiantes de la UBA ganó la tuvieron muy, cámpora. no solo la cámpora, con un cuatro conjunto de Sí, centros. agrupaciones cuatro. kirchneristas, la cámpora como plexo, pero un conjunto muy amplio, lo cual es una señal. Obviamente nadie pretende extrapolar, pero es una señal para atenuar un poco la desazón que provoca la desmovilización, que tiene, a mi juicio, algunas explicaciones, ¿no? Ah, Por sí, Bueno, ejemplo, ¿cuáles? bueno, son varias. No quiero explicitar una que me parezca la única, pero vos sabés que hay un filósofo de hace 200 años, Alexis de Tocqueville, que decía, contra lo que opina normalmente, por ejemplo, la teoría marxista o la izquierda tradicional, que cuando las condiciones de desigualdad se profundizan, en realidad el deseo de igualdad decrece. Como que comienza a naturalizarse una situación de desigualdad y las posibilidades de modificarlo van cayendo de manera exponencial. Y al revés, cuando hay políticas públicas que llevan adelante programas de igualdad, el deseo de igualdad, nosotros le llamamos empoderamiento de la Sí. sociedad, crece.
Cuando vos analizás lo que pasó desde que Cristina se va del gobierno, Cristina dejó la participación de los trabajadores para tener un indicador en 54 puntos, Macri la bajó 46 y el Frente de Todos la Lo mantuvo en dejó, 46. claro. No pudo alterar el patrón distributivo Correcto. del gobierno neoliberal de Macri. Son 10 años casi de políticas de desigualdad muy importantes. Los jóvenes que vieron nacer su actividad política y electoral en 2016, más todos los que se agregaron, representaban el 25% del padrón electoral que sufragó Claro. en el 2023. Bueno, la sociedad, después de ver políticas tan regresivas en términos distributivos, los trabajadores han perdido, después hablamos de Milei porque lo ha profundizado todo en el peor de los Sí, sí, sentidos. sí. Han perdido en el lapso 2016-2023 el equivalente a 1.5 veces el préstamo del fondo. Sí. Transferencia de ingresos de la base trabajadora a la cúpula de capital. Frente a eso, yo creo que lo que se produjo es efectivamente un descenso en los niveles de deseo de igualdad, una desmovilización, Pero si vos miras para atrás, un Artemio, desempoderamiento Sí. que O provoca sea, vos lo entendés que se acepta. lo que comenta Rosario. ¿Qué pasa acá? Bueno, Sí. es que se ha naturalizado un estado de desigualdad y desempoderamiento que hay que revertir. Por eso es buena noticia que los jóvenes comiencen a tomar nota de eso y poco a poco comiencen a transitar Artemio, un pero este camino es un hacia una fenómeno. perspectiva más igualitaria. Es un fenómeno nuevo, decís, porque si uno revisa para atrás, ese acostumbramiento al macrismo se ve que no le funcionó. Porque después del tercer año Exactamente. empezó la declive. Exactamente. Entonces es hoy, digamos, que vos decís. Pero la defraudación la produjo un gobierno que se autopercibía como peronista. Entonces el doble de Macri, un sector de la sociedad nunca esperó nada. Pero de los que votaron en 2019 al Frente de Todos, sí se esperaban políticas igualitarias porque el peronismo tiene un ADN insoslayable. Ese es Claro. uno. Fíjate que en 2021, cuando vos analizás las elecciones de medio mandato, ya hay 4.1 millón de electores que acompañaron en 2019, pero en 2021 no lo hacen. ¿Qué deciden? ¿Votar a la oposición? No. No. Se quedan en su casa. Hay un ausentismo notable, muy importante en el electorado del Frente de Todos, que en 2023 esa espera se rompió. Frente a la defraudación del Frente de Todos y a lo que había implicado Macri, el primer presidente que termina su mandato y no Exacto. puede reelegir, Exacto. encontró un desastre. Bueno, Bueno, aparece el segundo esto. presidente que no pudo reelegir también es Alberto Fernández. Y ahora apareció la alternativa, que es esta que hoy engalana el sillón de Alberto Ahora- ni siquiera perdió. Claro, no se presentó, ese es el punto. No, el tema es cuánto daño ha hecho que la discusión interna, el debate que cada fuerza o frente debe tener, y está bien, y es saludable que lo tenga, se haya hecho público. Exponer eso todo el tiempo, que lo único que marcaba era evidentemente la vicepresidenta no se banca nada de lo que hace el presidente, y le dice de Sí, todo, sí, sí. y después muchos de los allegados a la Gobierna vicepresidenta en su momento, no, salían a decirle barbaridades al presidente de la nación. Entonces te pregunto, ¿cuánto daño hace eso? Es difícil de mensurar, son estilos. De todas maneras, lo que más daño causó fue la política que llevó adelante, sobre todo el ministro Guzmán. Que Con en el fondo, pleno decís. después de la pandemia, Sí. en crecimiento económico importante, vos te das cuenta de que, vuelvo a insistir, la pauta distributiva, la mejora salarial de jubilación, no se observó. O sea, eso es lo que más dañó. Después se pueden discutir estilos. El señalamiento de Cristina, a mi juicio, es polémico. Yo creo que fue justo porque dijo, por este camino, a partir del 2020 que dijo, hay que alinear jubilaciones, pensión, advirtió que por este camino iba a suceder lo que después sucedió. O sea que las políticas económicas, más allá de la autonomía que tiene la política de la economía, finalmente la estructura define. Y lo que sucedió en 2021 lo mostró. El gobierno, yo me acuerdo del discurso oficial del componente no kirchnerista, porque era una coalición, fue que se habían perdido las elecciones porque se había kirchnerizado mucho el gobierno. Cuando vos analizabas los niveles de ingreso y la estructura distributiva, yo lo digo, yo lo publiqué en 2021, este camino va a la derrota, pero yo no era ningún sabio.
era evidente que había pasado así, porque le había pasado ya a Macri y todos Sí, también observaban que eso iba a pasar. no quiero que nos vayamos sobre Pero el bueno, pasado para ver. Digo, ya en un está, momento ya también pasó, ya le pasó. renunciaron muchos funcionarios al Sí, expresidente sí. Alberto Fernández y quizás ese fue un momento en que había que tomar decisiones. Digo. Es Si- probable. Si Yo este tengo sector una- se quería ir del gobierno, pero finalmente no se fue, y si el presidente aceptaba la renuncia, que no aceptó, en fin. Por eso, Rosario, el estilo de marcar la disidencia se puede discutir. ¿Es un estilo? La disidencia no. Bueno. Porque era correcto decir, miren, yo con esto no acuerdo. La disidencia era correcta. Era Sí, 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 a mi sí. juicio la correcta. Es la vieja historia de los vicepresidentes que surgen a partir de ciertas alianzas. Esta fue una alianza más o menos interna, ¿no? Porque Alberto era más del palo, supuestamente, pero... Bueno, pero fue bueno. elegido por Claro, por presidente de la eso digo, Nación, o por sea, eso digo. Después- tampoco es común que quien tiene el liderazgo en el Sí. partido y tiene toda la trayectoria como presidenta exitosa, elija a este Sí. candidato, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es como se eligió. El otro día leía a Mayra Mendoza que señalaba Sí. que había otros actores también. Está bien. Pero No importa, Llegamos ya al está, es futuro. mirá lo contrafacto, que ya ahora está. tenemos, contemplemos Esto. el Antonio. paisaje. Sí, exacto. ¿Qué está pasando con el peronismo y este debate entre progresistas y peronistas? ¿Te metes en ese debate? ¿Te interesa? No, porque lo saldó Néstor Kirchner en el año 2008. Dijo, nosotros que no somos progresistas, conceptual e ideológicamente, Néstor, Cristina, todo, era peronista. Sí. Sin embargo, llevamos adelante la agenda del progresismo real. Somos los que efectivamente practicamos la agenda que el progresismo viene declamando y no lleva adelante. Acordate que el progresismo en la alianza, un componente progresista, de ninguna manera cumplió la agenda progresista. Un poco lo que le imputaban a Perón los viejos socialistas, decía, pero las leyes estas, todas las ideó Palacio. Sí, pero Claro. había un detalle, las puso en práctica Perón. Claro, Bueno, pequeños detalles. el progresismo efectivo lo llevó adelante el kirchnerismo. Con Ahora- los derechos, bueno, la multiplicidad de derechos que asignó, además de los derechos sociales y económicos, ¿no? Porque sin eso no hay nada. O sea que es una polémica extemporánea. Vos sabés Está que saldada. María Casullo, Gran en, analista. en Le Monde Diplomatique, escribe una nota muy interesante que se llama ¿El peronismo será progre o no será? Claro. Y se pregunta en esto de que el progresismo no es una ideología. Una Partamos forma ahí, de es una, discurso y organización. es una visión, ¿no? Sí. Pero allí ella dice, ¿qué pasó? ¿Qué se rompió? ¿O por qué no pudo mantener la relación, ese peronismo, con los trabajadores, con el federalismo y con el Estado? ¿Qué pasó para que hoy estemos con Milei presidente? Es una gran pregunta. Por supuesto, yo no la voy a poder contestar. Como toda gran pregunta. Pero sí creo, en línea con lo que plantea Casullo, es que el peronismo, en general, por condiciones que se pueden discutir, Sí. tuvo, y lamentablemente esperemos que la cambie, pero todavía tiene una visión porteñocéntrica o que no trasciende El AMBA. exactamente, la localidad o la geografía del AMBA, que le hizo perder dimensión nacional. Eso se expresa en todos los candidatos que tuvimos a partir del 2015, todos porteños, sin excepción, pero además la problemática, la forma de pensar la política estaba muy modelada por lo que sucedía en el AMBA. Es cierto que acá está el 40% de la población, pero eso no inhibe a un gobierno nacional de pensar políticas públicas que trasciendan las demandas de la zona metropolitana. Creo que eso fue un sesgo que hay que corregir. Bueno, de hecho, hay una discusión en esa dirección. Sobre todo hay que corregir, porque ahora, ya sin valorar los niveles de acuerdo que podamos tener, los dos grandes liderazgos que el peronismo, en realidad tres, pero los dos originalmente fundantes de una modalidad de peronismo, uno en el siglo XX y otro en el siglo XXI, fueron Carlos Menem y Néstor Carlos Kirchner. Ambos liderazgos surgieron en provincias que están por afuera del universo metropolitano. Eso solo nos debiera hacer reflexionar. ¿Te parece que Quintela tiene que ser el presidente del PJ? Yo creo que le apoyo fervientemente la aparición de figuras como el gobernador Quintela. No solamente porque proviene de fuera del AMPA, es poco eso, sino porque además su gestión avala
que efectivamente tiene una visión distinta, que se corresponde con la diversidad que existe en el país. Proviene de una provincia emblemática, una provincia de caudillos, y al mismo tiempo tiene una gestión muy interesante. O sea, desde la reforma constitucional, que para mí Revolucionaria. es revolucionaria, es un paradigma de lo que hay que hacer a nivel nacional. Exacto. Hasta la aparición de la cuasimoneda Sí. el Chachos. como respuesta defensiva, pero respuesta Eso y contundente. con un Estado muy fuerte que Sí. hay Pero, en La por supuesto, Rioja. pero además el gobierno le niega, yo no sé hoy la cifra actual, siempre el Sí, gobernador sí. la corrige, están en 150 sí. millones de dólares Sí, sí, de sí. deuda, pero por un capricho, una sanción política a Sí, la sí. provincia de La Este es el Rioja. punto de coparticipación que la provincia de La Rioja reclama y que todos los presidentes, después que lo perdieron ese punto de coparticipación, se lo fueron reconociendo mediante Sí. un marco legal en fondos extra coparticipables. Hasta Macri se lo reconoció. Pero ahora, digamos, esa plata es la que no le llega a Quintela. Así es. Saca a los chachos de modo preventivo como para decir, bueno, tengo un backup que me va a permitir a mí aumentar un poco... Que circule la rueda de la exacto, economía y no se el paralice mercado al ritmo interno. de la parálisis que propone el gobierno nacional a las provincias, pero que también es la parálisis de la ¿Vos creés economía que nacional. Quintela va a ser el presidente del PJ o te gustaría? Bueno, ¿Vos creés? yo no tengo la propiedad de vaticinar. Ajá. Mi percepción es que está haciendo todo como para hacerlo. Ok. Además de que yo estoy... Está generando consensos, ¿no? Para llegar a Por eso ese está lugar. recorriendo el país, está mostrando la gestión que él efectivamente... Porque una cosa es decir que está bien, hay gente que dice muy bien. Otra cosa es decir y mostrar lo que uno ha hecho, que es bastante distinto. Y mostrar lo que uno ha hecho en condiciones tan adversas como la que están existiendo hoy en las provincias que no se rinden ante el Claro. poder. Este es el gobierno más unitario, centralista y porteño desde que yo tengo memoria. Ah, sí, sí. Y sin Es embargo... unitarios y federales esto, ¿eh? Sin duda. Claro, bueno, eso creo que es el valor agregado de Quintela. Y además porque creo que viene a desandar un malentendido que hizo que el peronismo se refugiara demasiado en la problemática del AMBA. Quintela quiere ser presidente del partido, yo creo que está bien ese deseo. Mi percepción A ver. es que puede ser un primer paso. No hablo de Quintela en particular, pero Quintela también, porque no hay por qué negar la posibilidad de que un gobernador por fuera del AMBA sea presidente de la nación. Ujú. Perfectamente puede serlo. Vuelvo a insistir. Pero vos crees que... Menem y Kirchner, Cristina, se construyó políticamente en Santa Cruz. Rosario, ¿Axel Sí. está dentro de eso? Axel es uno ¿Vos de los... decís- vos lo ves como por supuesto que está dentro, digo, el de... paladar provinciano? No. Yo digo de que Axel es un candidato importante, central. Seguramente cualquier encuesta de opinión lo pone Sí. en cabeza de la visibilidad. Pero digo que el peronismo no debe solo pensar en candidatos de las características que perfectamente ofrece Axel Kirchner. No descalifico, simplemente potencio la oferta electoral del peronismo. El peronismo debe pensarse. Yo participé en la llegada de Néstor. 6 meses antes le decían Kissinger. No. Claro, ¿verdad? verdad. Sí, sí. Sí, sí, Fue candidato a presidente desde Dualde. sí. Toda una saga que terminó incluso en Macri. Todos. Reutemann vio una luz. El ex gobernador de la Sota también fue un candidato. Una vez le digo, de la Sota y como a 5 me diga. No podía salir. Gran gobernador. Sí, sí. Una Bueno, referencia Néstor también, ¿no? Volaba ahí como... Volaba. Y él estaba en 5. ¿Y Claro. qué vamos a decir? No sé, me han hecho hacer dieta. Estaba fuera. Bueno, todos esos candidatos. Y apareció alguien que no estaba en los planes de nada. No. Pero además de aparecer, le puso una bisagra a la historia política, socioeconómica y cultural del Sin país. duda. Por eso digo, el PJ es un estadio. Yo creo que no es el único. Ahora, umbral. puede hoy, bueno, hoy quizás no todavía nadie es alternativa, ¿no? Pero en esta construcción de la que está señalando. Pero ¿imaginás solamente a ese peronismo con un candidato o candidata o imaginás un frente que hay que abrir al estilo Lula para llegar al poder? No, el peronismo históricamente fue frentista. Desde el Fresilina de Perón en adelante No, hasta la pero transversalidad cuando te de digo Néstor. Lula te hablo de frentes donde hay gente que muchos dirían son indeseables para estar El con problema es quién nosotros. conduce y qué programa se lleva adelante, no los que se sumen. Los que se sumen son todos bienvenidos. Bueno, nosotros tenemos una tradición de sumar gente bastante amplia. Generosa. Los que nos formamos en los 70, Claro, ni hablemos, claro. porque Perón era ser un campeón de sumar gente, pero
la conducción estratégica estaba siempre en cabeza del general Perón, en cabeza de Néstor, de Pero pará, Cristina. Antonio, Villarruel es el límite. No jodamos. ¿Viste como Moreno que le quiere a Villarruel? No, no. Ah, Dice que es Yo creo que tiene que peronista. haber un programa que ordene. Ese programa va a ser el límite de Villarroel. Porque el programa que lleve adelante una opción popular democrática en cabeza de cualquiera de los candidatos que surja, en un espacio que lidera Cristina, seguramente no va a tener nada para ofrecerle a Villarroel. Se va a caer sola. Es simplemente dejar que las cosas sucedan. Yo no pierdo ni 2 minutos, primero porque creo que el conflicto que quiere instalar Villarroel, el conflicto de los años 70, está Es- totalmente perimido en Argentina. ¿Te imaginás que con este muchacho que está gobernando hoy la Argentina, el conflicto está poniendo en juego la continuidad del Estado-Nación? ¿Te imaginás lo que le importa a BlackRock y a estos depredadores que van por nuestros recursos Nada. naturales? La suerte de los 10 viejos ellos que están en la Aparte- cárcel. no, aparte resucita- Nada. resu- Ese es un discurso para la Antonio, gilada, resucitan para a la Fir- galería. Resucitan a Firmenich para justificar Sí. todo ese quilombo. Sí, Es exactamente. increíble. Sí, sí, sí. O sea, que verlo a Firmenich, ¿no? Saliendo por todos los canales de televisión, en esta época, donde es una discusión ya absolutamente saldada en la Argentina, me parece. Bueno, gravísimo. a ver, pero también yo pensaba los otros días con este Sí. paquete explosivo que llegó a la sociedad rural, nada más y nada menos que a la sociedad rural como Sí. símbolo. Firmenich en la Argentina, Sí, el sí. paquete en la sociedad A rural, propósito. la CIDE con 100.000 millones de pesos para gastar. ¿No te parece todo como raro? Armadito. Sí, armadito. muy raro, pero Bien además armadito. el ejercicio de la violencia en Argentina, en la Argentina actual, Sí. tiene el patrimonio de eso es el gobierno nacional. El patrimonio Sí, de claro. eso son las fuerzas que le dieron origen al presidente Claro. Milei, que se constituyeron como bautismo, tuvieron como punto de bautismo el intento de femimagnicidio a Cristina Exacto. Fernández en el 2022, en septiembre. Nos olvidamos de eso. Sí, sí, sí. Toda una campaña previa hiperviolenta. Y el mismo presidente Milei, hiperviolento, que se propone gestionar el odio desde el aparato de Estado, esa es la verdadera violencia que existe en la sociedad No, y que argentina. no pase nada. O sea, Reeditar la discusión de los 70. Yo creo que es una discusión que se puede dar perfectamente Sí, en sí, el ¿por qué ámbito. no? Hay mucho paper académico, está muy abierta esa discusión, está Sí. muy bien hacerlo. Ahora, pretender que eso es una herramienta política en Argentina hoy es realmente, primero, un error en el mejor de los casos, y después una utilización absurda de un tema absolutamente extemporáneo en Argentina. pero El aparte- verdadero conflicto es el que instala Aparte- Milei, el que instalaron ellos intentando asesinar a Cristina Fernández. Esa es la violencia realmente existente en No, Argentina. pero aparte de lo grave es que los carriles de la democracia estén callados. O sea, intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, y no pasa nada. O sea, La eso es lo oposición grave. ni siquiera se pronunció. Pero eso es lo grave. El presidente No, pero además dio- hubo varios hechos de violencia anteriores al asueto, máximo, varios al hechos máximo antes. hecho Sí, de sí, violencia sí, que fue el sí. disparo. La piedra en el despacho, marcaron el despacho Las de bolsas de en el mortuoria. Senado, en el Instituto Patria iban a cada rato a gritar, a vociferar, con guillotinas, o sea, hubo varios hechos que Pero marcaron además, eso, Rosario, ¿no? fíjate la continuidad, porque nosotros decimos fue el hecho bautismal, dicen Sí. eso, puede ser un capricho, porque dice, no. Este gobierno, este no es el Milei disruptivo que iba a decir cualquier, este es otro Milei que lleva adelante otro plan. Y en el gobierno hay como figuras centrales, si se hubiera investigado, responsables muy importantes de lo que supuso el financiamiento por un lado y el diseño Claro. intelectual por otro, o el diseño motivacional por otro, del intento de feminicidio. Tenemos todavía era el jefe de campaña de Bullrich, el diputado Milman, que fue el que está aprobado, lo dijo que mientras iban a asesinar a Cristina iba a estar camino a la costa. No, pero ahí el Está problema- comprometido el gobierno de manera plena si hubiera habido investigación. Por eso, Pero el problema es el Poder Judicial ahí. el Poder Antonio. Judicial, los medios que Porque para taparon, investigar está el Poder Judicial y Exacto. Cristina pidió claramente, y es lo que no se hace, saber quiénes son los autores intelectuales y quién es. financió. No, pero así aparte, es. Se quedaron solo en los lumpen. Claro, se quedaron en En Montiel. la historia del no, continente, siempre estos intentos
de suprimir candidatos o presidentes en ejercicio siempre están llevados adelante por lúmpenes. Pero atrás está el poder económico Sí, y el diseño, históricamente, corresponde al diseño del Departamento de Estado, a la CIA. Hay un compromiso directo. Bueno, Cristina lo dijo en 2014. Si me pasa algo, miren al norte. vienen por Claro. ustedes, además. Dijo, Sí. vienen por ustedes. Y después volvió a insistir en una carta a Bullrich que se fije muy bien, le pidió seguridad para ella Sí, y su sí, sí. familia, y que se fije muy bien ella qué es lo que va a hacer, sobre todo ella que conoce la vida interna de los servicios. Ahora, O sea, está clarísimo que hubo un encubrimiento, que los medios contribuyeron a encubrir y la Y que el oposición gobierno lo justificó hizo un con par, el silencio. Sí, sí. dejó un asueto, hizo. ¿Eh? ¿por qué se Y la acepta? oposición no se pronunció. Rarísimo, una oposición hiperdemocrática que está todo el día cacareando republicanos. Exactamente. Los republicanos. ¿Por qué se acepta, y pareciera que es inevitable, inexorable, es el único camino, este ajuste, el más feroz de los últimos 65 años, dicen algunos, en la Argentina, y que para el presidente es una bandera que en cualquier foro en el que se encuentra dice soy el campeón del mundo, hice el ajuste más importante de la historia de la humanidad? Sí, sí, todos más o menos. Bueno, ¿Por qué Artemio, se acepta esto? ¿Vos estás midiendo esto? ¿Qué le pasa a la gente que dice, y a pesar de todo, a mí no Mirá. me alcanza, no llego, pero tengo esperanza en una de esas quizás? Un poco la aceptación es lo que comentábamos inicialmente, de que hay mucho golpe y mucha defraudación por parte de las herramientas en las cuales se creó. Pero por otro lado hay que decir que hubo ya algunas reacciones muy importantes. Yo creo que hubo 2 paros importantes, hubo movilizaciones importantes de los movimientos sociales. Quizá no sea la contundencia que merece el momento, pero yo en eso soy discretamente optimista. ¿Qué pasa con Milei? Bueno, Milei tiene una imagen, depende de la consultora, porque las consultoras se las encuentran como la salchicha de bien, hay que comerlas, pero no preguntar cómo están hechas. Hay que contarlas en este caso, Y lo pero dice un vemos cómo era. Es un chiste, pero digo, entre 45 y 50 puntos la imagen positiva de Milei. Está Igual no es dividiendo. increíble que tenga, perdón, pero con este ajuste tenga entre 45 y 50 No, puntos. yo creo que no es increíble por todo lo que comentábamos, porque hay un retazo de sectores que lo sostienen, antiperonistas acérrimos, porque el país cambió profundamente, la desindustrialización en Argentina y la informalidad contribuye a que estos especímenes aparezcan. Pero al mismo tiempo quiero decir esto, Milei fue el único presidente desde la recuperación democrática cuya imagen inicial estuvo en torno a los 55 puntos. Todos los otros, todos, llegaron a más de 70 en los primeros, es verdad. no 6 meses. El primer año de gobierno es Luna Alberto de Miel. 80. Alberto 80. Alberto tenía 83. tanta Con pandemia. imagen como Claro. Alfonsín en pleno Sí, juicio sí, a la sí. Junta. Exacto. Con pandemia, claro, sí, sí. De la Rúa. Claro. De la Rúa en los primeros 12 meses entraba al colectivo, te sacaba la plata y la gente decía, mira, Claro. le está poniendo dinero no. a la jubilada. Era una imagen. Y vos decías, esto no va, esto va. Era intocable. Milei no tuvo esa luna de miel. Nunca llegó. Nunca llegó. Por lo tanto, esta situación de imagen hay que evaluarla en ese contexto. No es el campeón Claro. de lo campeón de lo. Acá no, por lo menos. No, pero Capaz él que dice, viste, dice, Exactamente. esto. No Vos- pasa eso que él dice que pasa. Vos escribiste en perfil y citaste al filósofo Etienne de la Boétie Sí. del siglo XVI, Mm. Ujú. que habla sobre el sometimiento popular, pero La para con las servidumbre tiranías. voluntaria. Exacto. Exactamente. Bueno, ¿y eso pasa ahora? ¿Crees que hay una tiranía a la que el pueblo se somete de manera natural? Hay que matizarlo. Yo lo puse como un ejemplo Sí. de es un libro magnífico. Sí. Sobre la reflexión que le mereció en su momento esta situación de aceptar voluntariamente la tiranía. Ujú. No es, por supuesto, réplica de lo que sucede en Argentina. En Argentina hay condiciones para que la gente esté desmovilizada, lo hemos hablado. Por otro lado, históricamente siempre el Estado tiene aparatos represivos e ideológicos que hacen que Althusser, que era un filósofo francés, nos venimos un poquito más atrás, decía, el secreto de estos proyectos de dominación no es obligar a la gente a que marche, es hacer que la gente marche sola. Entonces, efectivamente eso pasa, hay condiciones para que eso suceda, condiciones políticas, culturales, pero no es inmodificable. Y yo creo que la pregunta sobre la servidumbre voluntaria es correcta. ¿Por qué se acepta esto? La respuesta
tiene más que ver con Tocqueville que la propia pregunta de la salud. La respuesta es porque acá hubo una década donde las políticas igualitaristas y el empoderamiento de la sociedad se suspendió. Y las consecuencias son importantes, sobre todo en los sectores juveniles. Yo vuelvo a insistir, mire que los sectores juveniles que se incorporaron en 2016 y votaron en 2023, todos los que se fueron incorporando, representaban el 25% del padrón. Ujú. No representaban 1 o 2 puntos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No se puede juzgar. Yo voté a Menem en la primera. O sea, no tengo autoridad política ni moral para juzgar en términos de responsabilizar a nadie, porque el primer gobierno de Menem, que todo el mundo avaló, sacó más votos en la Creo segunda. que lo votamos varios. Bueno, al primero. produjo, a mi juicio, transformaciones Claro. estructurales muy graves para Argentina. O sea que responsabilizar, todos lo tenemos que hacer responsable. Culpabilizar, No, culpabilizar, O sea, de eso no se acá hay trata. que seguir, el camino tiene ¿Y que cómo vos crees que suceder. ven los jóvenes al peronismo? Porque ahí estamos preguntando, ¿peronismo con gomina o con flequillo? Claro. ¿No? Sí. Entonces, ¿Cuál te gusta más? ¿Con la gominita o el flequillito? No, bueno, O yo... una combinación. Vos no usás gomina, ¿no? No, yo no uso. flequillo Flequillo tampoco. Ni flequillo, Ah, no. puede ser esta la Apenas, opción. apenas uso pelo yo ya, pero de todas Esta es la maneras... opción, esta es la opción. No, hay buenas noticias como las que yo le comentaba. O sea, no se puede responder taxativamente esa pregunta. Yo creo que el mito de que todos los jóvenes están con Milei es una construcción política. O sea, eso no es verdad. Y el mito de que todos los jóvenes van a apoyar una alternativa popular democrática como la que esperemos ofrezca el peronismo es otro mito. O sea, hay que esperar y hay que hacer todo lo posible para que sucedan cosas como las que comentábamos en los centros de estudiantes, como las movilizaciones de los grupos sociales con un componente juvenil muy importante. La CGT tiene que producir renovación generacional porque el registro generacional para la convocatoria de las nuevas generaciones, es fundamental. A nadie se le puede ocurrir que la renovación generacional no sea una condición necesaria para convocar a los sectores juveniles a protagonizar. Perón fue el que primero planteó lo él llamaba trasvasamiento general, la renovación en términos etarios del conjunto de la dirigencia, pero en términos ya doctrinarios. O sea, es absolutamente necesario. No hay manera de reemplazar el registro generacional. No hay forma. Yo Ahora, puedo está bien, hacer un registro TikTok, generacional. puedo hacer, pero quedo medio un boludo. ¿con qué? Pero es toda O sea, la onda. eso Tiene es, la onda. son Tiene la onda, herramientas. tiene la No, sí, pero la onda es la onda y yo ir a hacer eso. No. No te da ya. Pero eso, el peronismo. ¿Con qué canción? Porque Axel dice hace La- falta una nueva La canción. marcha peronista. ¿Ah, vos decís la marcha peronista? Sí, Sos morenista en ese sentido. Pero, es una. Y ¿con después Hugo de Carrilo o es otro? la marcha peronista tiene algunas frases, estrofas agregadas. La de los 70 la voy a obviar, pero la tenía. Y ahora los jóvenes convocan a Néstor y a Cristina como parte constitutiva de la nueva JP en su nueva versión. Por lo tanto, la marcha peronista Con... completa. Escuchame, ¿qué pensás de Cristina que aparece en la cancha? ¿Vos crees que eso le aporta al peronismo en esta situación o un poco como que eclipsa cualquier otra posibilidad de que aparezcan nuevas figuras para el peronismo? No, yo ¿Cómo creo lo que ves? es un aporte. Lo puso este muchacho a contestarle. O sea, no hay ninguna voz capaz de provocar ese efecto. Yo Exacto. creo que es un aporte. Pero eso le hace bien al peronismo. Sí, le hace bien. Ok. Y tener con no quién le- confrontar muy por su- claramente, no esperen ¿no? que Y empezar a Cristina- hacerlo. Cristina no nos va a calentar la pava por nosotros, en el sentido de que no nos va a resolver lo que tiene que resolver la dirigencia, lo tiene que resolver la dirigencia. Ahora, la potencia de la voz de Cristina abre puertas, no me cabe ninguna duda. Es decir, basta ver el tipo de discusión que instaló con una sola intervención. No hay otro dirigente capaz de hacer eso, por lo tanto es una... Y el sindicalismo está, viste que habló del sindicalismo, ya no representa a la mayoría de los trabajadores, Moyano dijo que de nombres, Andrés Rodríguez dijo esta señora está equivocada con los números. Sí. ¿Se pusieron nerviosos? No, yo creo que Cristina no estigmatizó a la dirigencia sindical ni se refirió a nadie en particular. Es una descripción. El nivel de informalidad cuando Perón, Ya es muy alto. en la última encuesta permanente de hogares de 1974, octubre, era de 8 puntos.
Estamos en Hoy está en 35. Néstor la recibió. más cerca de 40, me parece, ¿no? Sí. Sí, Néstor tomó 50 puntos. Mm. O sea, se puede recomponer, se puede recomponer. Ahora, este mercado de trabajo, perdón por la palabra mercado, Es que no es una mala palabra igual. el universo donde los trabajadores desarrollan sus prácticas es igual. Por supuesto que es un mercado totalmente distinto y la CGT tiene que hacer un esfuerzo por representar a una parte de aquellos sectores que están por fuera de la formalidad. Eso es lo que señaló Cristina, que es algo absolutamente lógico. Hay trabajadores cuyos ingresos formales, cuyos Sí. ingresos están en línea con Sí. el valor de la pobreza. Le voy a dar 3 indicadores para hablar un poco de este estado de pérdida del deseo de igualdad. El otro día, en junio, es el último dato que tenemos. Sí. La canasta de pobreza para 4 personas, lo cual es congruente porque el hogar en Argentina promedio tiene 3,6 miembros. Por lo tanto, una canasta de 4 miembros sin alquiler. Ajá, sin alquiler. Por eso, le damos el hándicap. En junio estaba cerca de 870.000 pesos. El salario formal ofrecido era de 930.000, o sea, en línea con la canasta de pobreza. Ahora está el otro indicador que así acá quiero traerlo a debatir. El salario pretendido. ¿Cuánto pretende ganar hoy un trabajador o una trabajadora que se ofrece para vender su fuerza de trabajo al universo? O sea, 940.000 pesos. En Es- línea con y casi en línea con la canasta de pobreza. Claro. Es lo que decíamos. Hay una pérdida, un desempoderamiento que atraviesa el conjunto de la sociedad. Se expresa en estos indicadores, pero se Claro. puede expresar también en esto que señalaba Rosario, como nadie reacciona, solo los viejos. Ahora vos Esperemos que eso cambie. La noticia Claro. de los centros de estudiantes es una gran noticia. No porque se pueda extrapolar, nadie No. pretende eso, pero sí muestra que la hegemonía que pretende la derecha conservadora, reaccionaria y violenta sobre los jóvenes no es tal. Bueno, sí hubo un estímulo a la sensación de que hubiera más igualdad social dentro de los gobiernos de Néstor y Cristina. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue degradando esa sensación? Porque vos decís, cuanto más igualdad hay, más deseo de igualdad existe en la sociedad. Sí, lo dice eso, lo dice todo. Claro. Si lo dijera yo, bueno. Lo citás vos. Lo cito yo. Lo citaste vos, cita pero digo. Diego Tatián, que es un Claro. filósofo cordobés al que recomiendo profundamente lo sigan, que trae a Tocqueville para analizar. A mí me resultó Claro. muy inspirador. ¿Y qué pasó, digamos? ¿Por qué se fue degradando entonces esa sensación en la sociedad en el último gobierno de Cristina, por ejemplo? No sé si se degradó, no te olvides que Cristina se retira del gobierno con una plaza que no tienen los gobiernos cuando la inician. Se fue con una imagen muy alta de gobierno. Yo creo que el proceso de degradación del deseo de igualdad fue simétrico al proceso de degradación de la estructura distributiva. Sí. La estructura, lo objetivo, funcionó de manera simultánea o en paralelo a la pérdida subjetiva del deseo de igualdad. Por eso es tan importante llevar adelante programas de políticas públicas igualitarias. Tiene que ir antes del deseo. ¿Ustedes creen que la sociedad argentina de mediados del siglo pasado demandaba la idea que tenía Perón en la cabeza sobre lo que tenía que ser? No. Si hubieran hecho una encuesta y le preguntaban, vamos con el voto de la mujer, vamos con el aguinaldo, no hubiera salido nada. Nadie hubiera dicho, no estaba en la cabeza, por eso la importancia de los liderazgos. Cuando Néstor La asume- madre de Perón tampoco lo pensaba. No, lo pensaba, pero cuando Néstor asume la sociedad argentina, ¿ustedes creen que demandaba el fin de las AFJP, los derechos de tercera generación? Abrió los ojos. Exacto. Ese gobierno Por abrió eso los tan ojos importante los y creó una liderazgos. ¿Y conciencia vos creés colectiva. que los principios del Exactamente. vos- Contra todo lo que se supone que está previamente instalado en la sociedad. No, no es. Vos querés saber qué opinión tiene la sociedad de el derecho de matrimonio igualitario, de una transformación radical en la propiedad de la tierra? Bueno, hacela y una vez que se produzca el efecto, preguntá qué opinan. Claro. Claro. No al revés. Claro. Ese es el truquito. Nadie está de acuerdo, o muy pocos ven políticas igualitarias hacia adelante. Sí las acompañan. Y yo creo que ese es el gran mérito de Perón, de Néstor, de Cristina. Por eso es tan importante el liderazgo. ¿Y qué principios del peronismo vos crees que siguen vigentes realmente? Todos, yo creo que no hay ninguno que está caduco. Los principios de la felicidad del pueblo,
Me parece que sí. Es más, hoy tiene más vigencia que nunca. El objetivo de un gobierno es la felicidad del pueblo, una patria justa, libre, soberana. Más que nunca está Artemio, acá vigente. estuvo sentado Timerman y dice, Sí. un tiempo pasado que fue feliz, ese es el peronismo, para mí el peronismo está caduco, eso por un lado, Está No, bien. dijo que puede llegar a desaparecer no el podía peronismo. resolver. Y Bueno, dijo todo eso. además que el progresismo demanda, digamos, solo, ofrece, mejor dicho, solo derechos y no demanda obligaciones, y que el peronismo sí ofrece derechos y demanda obligaciones, que esa es la diferencia entre uno y otro. Claro. ¿Qué opinas sobre esas miradas? No, está bien que está caduco, no. Yo pienso que no, que el peronismo, es decir, forma parte de la tradición peronista, el señalamiento de que el peronismo está caduco, como el kirchnerismo, que lo vive matando desde el primer día que asumió Néstor, ya estaba terminado. Me acuerdo que el primero que se alzó era en parte del peronismo, fue yo lo quiero mucho al final, fue el intendente Quindimil, que ya se le plantó de espalda a todo el mundo, decía que se había terminado. Bueno, eso de que está caduco, tomémoslo como una licencia Sí. poética. Pero sí, es cierto. Vuelvo a insistir, el peronismo es el progresismo realmente existente. El peronismo, el kirchnerismo. Lo demás son propuestas, doctrinas que hay que atender, pero las efectividades conducentes Conducentes. están en la práctica del peronismo históricamente, porque así como fue progresismo real, Néstor y Cristina, fue progresismo real, Perón y Eva Perón. Mm. ¿Cuánto de lo que el progresismo le asigna como derecho a la mujer lo hizo Evita a medio del Exacto. siglo pasado? Ahí La comienza. política de Sí, sí, cuidado. sin duda. Bueno, le dio el voto. Le dio el Mira, voto. Vos hablaste de la conducción de los partidos, hablaste de la necesidad de una conducción, en eso coincidimos. Ahora, yo lo que estoy observando, que es un fenómeno raro, que quienes son los presidentes de los partidos, hablo de la Unión Cívica Radical, Lustó, Macri en el PRO, no conducen. Mm. Porque cuando tienen que ir, y claro, cuando van a una Pero votación, ni Milei conduce. Lustó vota de una manera, algunos acompañan, otros votan de otra totalmente distinta, otros se acuerdan directamente con el gobierno, él no. O Es sea, un quilombo. claro, Es ¿cómo se cierto. traduce esto? No, yo creo que ahí conviven proyectos políticos muy diversos, algunos antagónicos. Esperemos que en el peronismo suceda. Yo creo que la conducción debe ser la que ordene también el comportamiento parlamentario de una fuerza política. En el peronismo históricamente eso sucedió y yo creo que debe volver a suceder. Para que eso pase, tiene que haber un liderazgo potente y tiene que haber un proyecto Ujú. de inclusión y exclusión. O sea, Claro, vamos hacia allá. Los que estén, todo el mundo. adentro. Ahora, los que tienen, que no. O sea, la unidad por sobre A cualquier precio no tiene sentido. ya lo probamos. Claro. O sea, no se puede priorizar la unidad por Un sobre proyecto el electoral, proyecto. no. Ahora, Un proyecto unidad político. y Claro. proyecto requiere un liderazgo potente. Por lo menos en el ¿Y peronismo qué es así. autocrítica tiene que hacer el peronismo? Porque hay muchos que hablan de autocrítica. ¿Vos crees que eso es sincero, esa posición? ¿Vos decís? El Festival de la Autocrítica yo no participo mucho de eso, ya lo hemos vivido nosotros, vivíamos autocriticándonos en los 70. Todo lo digo en autocrítica, bueno, que era para potenciar lo que la autocrítica decía que no había que hacer. Es como Un boomerang. sí, Un lugar común. un lugar común queda bien. Vamos a hacerlo. Yo creo que es obvio que hay que revisar. A nadie se le ocurriría implementar las políticas de la década ganada en un país estragado por Macri y por Milei, porque lo va a dejar en situación de tener que repechar una cuesta insólita. Pero ¿qué hay que reivindicar? O sea, si alguno quiere replicar exactamente lo que sucedió, me parece que eso no va. Ahora, ¿qué hay que reivindicar? Bueno, hay que reivindicar esto. El ascenso de las políticas igualitarias, la ganancia de derechos, eso tiene que estar como perspectiva para cualquier nuevo gobierno popular democrático que surja después de lo que dejen estos gobiernos neoliberales que fueron letales y con el intermedio peronista que no supo qué hacer con eso, o sea, reprodujo esa misma estructura. Veremos cómo es. Ahora, lo que no puede perder el peronismo es esa perspectiva de igualitarismo, de una patria justa, una patria libre, soberana, buscar la felicidad del pueblo, representar los intereses de un sector. No le puede hablar a todo, no puede representar al conjunto. Hay intereses antagónicos en una sociedad. Hay que tomar decisiones en función de la base que uno dice representar. Con eso creo que se puede resolver la etapa que viene, que va a ser muy dificultosa, porque yo vuelvo a insistir,
lo que esta experiencia política, agregada a la de Macri, porque Milei sin Macri no se explica. Porque acá lo que hay como pivot de estas políticas económicas es el retorno del Fondo Monetario. Sí, sí. Ese es otra, vos decís, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero, una de las primeras cosas que debiera hacer el peronismo es preguntarse, ¿qué hacemos con esto? Claro. Así nosotros no podemos diseñar una política económica autónoma. En la oportunidad era la pandemia. Por eso es tan grave haber refrendado el pacto directivo FMI-Macri. Porque es el momento exacto para plantarse y decir no. Un poco lo dijo Máximo cuando renunció Sí. a la jefatura del Del bloque. bloque. Esto no lo podemos llevar adelante. Claro. Nos va a impedir el despliegue de políticas soberanas, políticas económicas propias. ¿Por qué creen que Néstor se sacó encima El fondo. porque le dio la gana? ¿Por qué creen que Perón nunca ingresó al Fondo Monetario? Porque era un rebelde. Hay que ver el nivel de daño también que deja este muchacho, ¿no? Con 10 Por mil eso millones de te- dólares de reservas negativas, una deuda pública que crece, porque además la contención del dólar no es gratis, ¿eh? Y además es nominal esto del dólar. No, es y una gran además- mentira, que el dólar está barato y que bajan las cosas. Porque Un el dólar está compromiso No, no, de la las continuidad cosas del suben. Estado-Nación serio. Acá Claro. lo que están proponiendo claramente compromete la continuidad jurídica del aparato de Estado. Exacto. Argentina no tiene garantías. Es algo. Yo nunca vi un proyecto de estas. Estamos hablando de regímenes democráticos, Sí, ¿no? sí, sí, Dictadura, sí. otro Sí, tema, sí. pues otro jarmo de régimen. Yo nunca vi. Y la herencia que va a quedar es gravísima. Creo que no la podemos evaluar en perspectiva todavía. Por lo menos Ahora nosotros. vos fíjate, ¿no? Habrá algunos que la ven. El presidente dice ante empresarios que él está haciendo todo lo posible de achicar el Estado, de sacar de restricciones que les impiden, trámites, todo esto para que les quede más plata en el bolsillo. Se lo dice a los empresarios, Sí, sí. claramente. Después se reúne con Galperín, no sé qué le habrá prometido, pero Galperín salió a decir en las últimas horas, ya se acabó la recesión, ya empieza la economía a Sí, darse sí, pero vuelta. puso una décima parte de plata que la que pone en México, todo esto. El Galperín, no, vidrio no come. Le dice No. lo que quiere escuchar al presidente, pero la plata la pone En a otro lado. cuentagotas. Exacto. En otro lado, de gobiernos populistas de izquierda, como el caso de México. Claro. O sea que, bueno, no habría una sintonía. Además, porque los niveles de inversión en Argentina son bajísimos. Sí, No no está existe. pasando nada de lo que dice que pasa. No existe. Lo que sí es cierto es que ha abierto una posibilidad enorme de que Argentina a futuro tenga un compromiso fuerte en términos de soberanía política y económica. Ha abierto la posibilidad de la depredación de nuestros recursos naturales como nunca antes lo vi. Esto del RIGI es criminal, es delictivo. Cuando en perspectiva histórica observemos qué es lo que sucedió, no lo vamos a poder Artemio, creer. pero- ¿Vos creés que esto puede terminar preso, Milei? Exacto. Milei sí, me interesa mucho más que lo que pase con Milei, que más o menos los presidentes que llevan adelante estos proyectos terminan todos mal. O sea, lo sabemos. Desde Menem, todos terminaron en una situación crítica. Los intereses que encarna Milei, esos me parece que Argentina en una nueva proyección popular democrática debe poder poner restricciones. Esos intereses no van a tener. Está bien, pero ¿cómo Pero hay cómo- que poder ¿Cómo restringirlos hace la...? y darle autonomía a la política con respecto a estos grupos que Mm. hoy no tienen intermediario y la política es absolutamente ausente de todo esto. Tiene este muchacho que yo creo que, bueno, es como una especie de mascarón de proa, Claro. lo utilizan como utilizaron todo. Ahora, él puede terminar preso. ¿Qué sé yo? Ahora, No Artemio, sé. él está hoy ejerciendo el poder. Y Sí. la democracia... No sé si ejerce el poder. Bueno, no sé, Sí. pero la democracia se lo está permitiendo. Eso es lo grave. Bueno. A ver, ¿por qué no hay? ¿Cómo se lo frena Porque dentro de los los intereses carriles que democráticos? encarna Milei permean el sistema político. No es solo. Ah. Están todos enfrentados a Milei, pero los intereses que él encarna no están tan enfrentados. Está muy permeado un sector de la dirigencia política por los intereses. que Entonces la encarna democracia está Milei. entregando la patria. La democracia es un sistema que debe, para poder funcionar, debe tener autonomía con respecto a las corporaciones económicas. La política tiene que tener autonomía. Este debe ser el momento de menos autonomía de la política con respecto a las corporaciones y a los grupos empresarios, a los fondos de inversión, que yo me acuerde. No creo que haya nunca tenido esta estructura de permeabilidad
el diseño institucional de Argentina y político como el que tiene ahora. Son prácticamente lo mismo. Replican de manera casi directa los intereses empresariales. Por eso, mucha oposición está contra Milei, pero no contra los intereses que encarna Milei. Claro. Por eso ese desfasaje en el discurso. Estamos en contra, pero sí. votamos a Sí, favor. ¿Y los votantes de Milei? Porque cuando votan de acuerdo a los Exacto. intereses que representa Milei, claro. no lo que es Milei. ¿Y los votantes de Milei qué votan? No, ¿A los Milei o votantes los de Mi- intereses? Mira, cuando vos analizás el voto original de Milei, la consultora Proyección tiene un estudio que lo va a publicar recientemente. Ahí hay un problema severo de legitimidad ya. ¿Por qué? Mira, el diario de la Nación publicó, nosotros lo retomamos en un libro que sacamos antes de que asuma Milei, que era bastante, en ese sentido, mostraba hacia dónde iba a rumbear esto. Bueno, el título era electorizar a Milei de la picana a la motosierra. Con eso más o menos dábamos una orientación sobre dónde íbamos. Cuando desagregás el voto a Milei, en términos, el indicador que usaba era salarios formales desagregado a nivel nacional por municipios. El voto fuerte de Milei estaba en los sectores medios y medios vulnerables. El voto de Unión por la Patria seguía siendo hegemónico entre los sectores medios bajos y populares, competía con Milei, y el voto de Juntos por el Cambio, los sectores más acomodados. Ese voto de sector medio y medio bajo está siendo perforado por el ajuste que lleva adelante Milei, en términos de tarifas, salarios, oportunidades de empleo. ¿Eso quiere decir que va a perder esos votos? Yo vos creo decís, en que la elección de medio término? ese es el punto de quiebre de la legitimidad de la figura de Milei. Hay un interesante trabajo, Focus Group, donde ya se muestra que en ese sector de votantes de Milei, pertenecientes a sectores medios, medios bajos, comienza a haber problemas de legitimidad para la figura del presidente. Pero bueno, es un proceso. Bueno, habrá que ver en las elecciones de medio Los término. fenómenos de estructura Sí. siempre tienen una distancia, un gap para ser percibidos por la opinión pública. Eso siempre pasó. O sea, eso no hay que apresurarse. La opinión pública no va al ritmo de los informes económicos o socioeconómicos que vieron todas las curvas van para abajo. Bueno, eso está bien, hay que hacerlo, pero esa no es la respuesta de la opinión bien. pública. Habrá que ver en las elecciones de medio término, porque habrá que ver también cómo despliega Milei el poder provincial que no tiene, porque muchos son optimistas con Así las es. elecciones. No sé cómo va a ser para ganar en territorios provinciales. Y bueno, la próxima te venís o con flequillo o con gomina. Ah, Venga, como quieras. Mira, Mitad y tenemos las mitad, elecciones qué sé de yo. medio término. Claro. Es una interna de la derecha también. Se van a distribuir votos que hoy Sí. son de Juntos por el Cambio. Probablemente la Libertad Avance tenga votos también desde ahí. Pero bueno, es una incógnita a resolver. Lo que sí sé es que esta política finalmente va a terminar colapsando la popularidad del Bueno, presidente. gracias Artemio. No, gracias a Un ustedes. honorazo. Muy amable. No, mucho Sí, gusto. fue un gusto. Bueno, realmente. hermoso. Gracias, Muy Con esta interesante. gente uno puede estar Gracias conversando horas. por la invitación. Gracias por estar. Se Rosario. sale por arriba. Se sale por arriba. Debatiendo, charlando y compartiendo pensamientos. Nos encontramos el próximo martes. Sí, señor. Dale.